En este vídeo vamos a ver las últimas herramientas de selección que podemos encontrar en el Adobe Photoshop. Vamos a comenzar viendo la herramienta Varita Mágica, que la podemos encontrar en esta posición del desplegable justo bajo la herramienta Lazo. La herramienta Varita Mágica ha sido muy extendida en su uso, puesto que representa una de las herramientas de selección más fáciles de utilizar y con la cual podemos seleccionar áreas de color muy sencillamente. Como podemos ver, simplemente haciendo clic en un área roja, seleccionaré toda ese área que tenga esos tonos rojos que podemos ver en la imagen. Podemos ver que hay algunas zonas de rojo, como por ejemplo esta esquina de aquí, que no la ha seleccionado. Eso es debido a la tolerancia. La tolerancia está puesta en 32. Si subiéramos esa tolerancia y pincháramos sobre ese color, veremos que tendrá mucha mayor tolerancia y por lo tanto añadirá estas zonas de la perla que son blancas pero tienen cierta tintura rojiza debido al rebote de la luz. Vamos a seleccionar esto y vamos a subir la tolerancia pero un poco menos, por ejemplo a 50. Ahora cuando pinchemos sobre ese tono de rojo veremos que ya lo ha recortado correctamente. Haciendo clics con la varita mágica podemos ir seleccionando esas zonas y como podemos ver tenemos aquí el mismo sistema que teníamos con la herramienta lazo y la herramienta rectángulo. Vamos a seleccionar que se sumen de manera que podremos ir fácilmente seleccionando todas las áreas rojas de la fotografía, aislando así las perlas y el resto de los elementos. Una de las cosas útiles acerca de la varita mágica es la opción contiguo. Si deseleccionamos esta opción, cuando pinche en un área roja, todos los píxeles que tengan ese color se seleccionarán. Voy a hacer un solo clic en este área roja y como podemos ver, todos los píxeles que tengan un color similar dentro de esta tolerancia serán seleccionados. Ahora podré eliminarlos y como podéis ver, ahí los ha eliminado. Si hubiera subido la tolerancia, por ejemplo subámosla a 100, al pinchar sobre ese área roja, se seleccionarán tonos que estén dentro de ese amplio rango de tolerancia, de manera que al eliminarlos veríamos cómo desaparecen muchas más partes de mi imagen. Por ello, con la varita mágica podemos seleccionar muy fácilmente colores que sean similares. Vamos, por ejemplo, a seleccionar los tonos de este collar. Vamos a bajar la tolerancia de nuevo a 50 y voy a seleccionar este tono de aquí. Como podemos ver, todas las piezas que tienen un tono similar se han seleccionado y eso es debido a esta tolerancia, ya que tengo contiguo desactivado. Si deshago y lo activo, únicamente se seleccionará pieza a pieza. Lo mismo ocurrirá si pinchamos en este color. Como tenemos esta opción de sumar, me va a ir sumando esas selecciones y va a añadir ahí unos colores en la cadena que no me interesan, por ello voy a deshacer. Voy a bajar la tolerancia a 20 y voy a seleccionar este color. Ahora ya esos tonos en la cadena no me los selecciona y únicamente selecciona esas partes de color que están dentro de ese rango de tolerancia especificado. Como podemos ver ahí. La siguiente herramienta de selección es la herramienta de selección rápida y para ella vamos a utilizar una imagen más compleja que esta. Esta imagen, como podemos ver, tiene aquí un área que sería muy difícil de seleccionar, puesto que son una cantidad de pelos que seleccionándolos podríamos tardar mucho tiempo. Por ello, con esta nueva herramienta que se ha incluido por primera vez en el Adobe Photoshop CS5, podemos facilitarnos la tarea de seleccionar la silueta de esta modelo y eliminar este fondo. Antiguamente, antes de la aparición de esta herramienta, para poder aislar esta figura con este pelo, tendríamos que recurrir a la creación de sofisticadas máscaras para poder eliminar ese fondo. Ahora, gracias a la herramienta de selección directa, ya no hace falta. Como podemos ver aquí en la parte superior, tenemos tres iconos que van a actuar de manera muy similar a estos otros que veíamos aquí, pero son específicos de esta herramienta. Como podemos ver, tenemos el modo normal de selección nueva, tenemos un modo de añadir selección y un modo de restar selección. Vamos a dejar el modo de añadir selección, puesto que pulsando Alt podemos acceder a restar la selección, sin necesidad de andar cambiando de icono.
Como podemos ver, esta herramienta es similar a un pincel y tenemos ahí un diámetro de pincel que podemos alterar a través de este panel. Podemos incrementar o reducir el tamaño, la dureza, el espaciado, el ángulo y la redondez, y también podemos aplicarle sensibilidad a la presión si estamos utilizando una tableta gráfica. De momento vamos a dejar las opciones como están, subiremos la dureza al 100% y vamos a salir de aquí y no nos vamos a preocupar de tener que cambiar el tamaño viniendo a este panel, puesto que con el comando de teclado Control Alt y pulsando con el botón derecho de nuestro ratón, vemos ahí cómo podemos modificar el tamaño de ese pincel. Por lo tanto, no tendremos que venir cada vez aquí a modificarlo. Podéis ver cuando pulso Control Alt y el botón derecho de mi ratón cómo el número en ese desplegable va cambiando, indicándome los puntos que tiene ahora este pincel. Vamos a comenzar a seleccionar pues con esta herramienta. Para seleccionar con ella únicamente tendremos que pintar, y a medida que vayamos arrastrando el ratón veremos cómo él inteligentemente va a ir seleccionando esas zonas que considere parecidas. Si vamos arrastrando veremos cómo va incluyendo otras zonas, y en ocasiones puede ser que sea demasiado brusco. Esto no nos va a preocupar, puesto que esta herramienta tiene unas opciones que nos van a facilitar mucho la tarea de seleccionar todos estos perfiles tan complejos que vemos aquí. Y esa es la opción Perfeccionar borde, que se ha incluido con esta herramienta por primera vez en el CS5. Si pulsamos la opción Perfeccionar borde, vamos a darle ahí, se nos va a abrir esta paleta en la que podemos ver las opciones de Perfeccionar borde. Aquí tenemos una pequeña miniatura en la que podemos ver la vista normal, podemos cambiarlo a blanco y negro o sobre blanco. Vamos a dejar sobre blanco, puesto que al eliminar el fondo que tenemos ahora mismo será blanco, y así podremos ver el efecto de cómo ha quedado esta selección de borde. Para realizar esa selección tan novedosa que se incluye por primera vez en el CS5, seleccionaremos este pincel y directamente pintaremos sobre este borde que es el que queremos perfeccionar. Vamos a pintar y veremos que ahí lo estoy descubriendo. Cuando suelte, el programa realizará unos cálculos en los que, como podemos ver, me está seleccionando únicamente esos cabellos sueltos. Podemos continuar pintando y ahí vemos como automáticamente el programa está calculando todos esos cabellos sin necesidad de que yo tenga que seleccionarlos por medio de complejos métodos de máscaras y otros sistemas que veremos más adelante. Ahí, como podemos ver, me he pasado ligeramente, por lo tanto podemos pulsar Alt, aparecerá aún menos en el símbolo y podemos deshacer. El programa enseguida recalculará esos pelos. Aquí también podemos restar un poco de área. Y una vez estemos satisfechos con el resultado, podemos accionar algunas de estas opciones con las cuales acabaremos de perfeccionar ese borde. Podemos aplicarle un ligero suavizado, que lo que hará será suavizar toda esa selección emborronándola ligeramente. Podemos utilizar una opción de calar, de contraste o una de desplazamiento de borde. Con el desplazamiento de borde veremos cómo ese color va a ir recuperándole terreno a esa máscara que acabamos de hacer. Con estas opciones podemos ir jugando con ellas hasta obtener un borde bien definido, y de momento lo vamos a dejar así. Vamos a dar a OK y ahora tendremos seleccionada toda la figura y esos pelos. Aunque ahora no podamos ver el paseo de hormigas sobre esos pelos, estarán seleccionados. Vamos a invertir esta selección por medio de selección invertir, de manera que en lugar de tener seleccionada a la mujer, tendremos únicamente seleccionado ese fondo, y ahora ya podremos eliminar ese fondo pulsando la tecla borrar en nuestro teclado, y vemos como ahí esos pelos, aunque no viéramos la fila de hormigas, estaban seleccionados. Al darle a Control D y deseleccionar, ya hemos por fin eliminado esa información de píxeles en nuestra imagen. Podemos realizar esta misma opción en el ejercicio 2. Como veíamos, teníamos problemas al colorear el pelo en estas zonas de aquí,
puesto que estas zonas eran ligeramente grises y nos daban problemas al colorear, puesto que se veía ese color que habíamos aplicado. Vamos a ocultar esto y vemos ahí como ese pelo estaba saliéndose. Por lo tanto, vamos a seleccionar únicamente estos cabellos y luego vendremos a esta capa y eliminaremos esos pelos que sobran. Seleccionando la capa, seleccionaremos la herramienta. Podemos incrementarle el radio pulsando el botón derecho y control alt en el teclado. Y comenzaremos a seleccionar esas zonas, así ligeramente. Y ahora vamos a venir de nuevo a perfeccionar borde. Y ahí podemos ver, con este pincel, podemos de nuevo incrementar su diámetro. Podemos ir dibujando y vemos cómo esa herramienta novedosa del Photoshop va a ir eliminando las zonas del fondo y dejando únicamente visibles esos mechones de pelo, los cuales me estaban dando problemas. Así parece que ya estén todos bien seleccionados. Vamos a darle OK. Y ahí tenemos seleccionado únicamente esa zona del cabello. Vamos a invertir esta selección. Vendremos a esta parte de aquí, que es donde tenemos el color, y vamos a eliminar. Como podemos ver ahí, se ha eliminado todo el color marrón que no necesitaba estar, puesto que nos estaba tiñendo innecesariamente el fondo. Ahora cuando mostremos esto, vemos que también me ha eliminado ahí el cuello, o sea que vamos a deshacer. Bueno, vamos a dejarlo así. Y ahora tomaremos el pincel y volveremos a pintar el cuello, puesto que eso es relativamente fácil. Y como podemos ver ahora ya no tenemos ese problema con el pelo que manchaba el fondo. Y esta imagen queda mucho más real que la que teníamos antes. Podemos compararlas viniendo aquí al panel de historia y pulsando sobre ejercicio 2. Ahí tenemos la imagen original en la que podemos ver cómo había zonas de color que estaban mal aplicadas y se podía haber teñido el fondo. Sin embargo, ahora todas esas zonas se han corregido y el color se aplica únicamente a los pelos. Por medio de este método podremos recrear fotomontajes utilizando figuras que tengan pelo o bordes difíciles de seleccionar, gracias a esta nueva herramienta de selección rápida.